entonces con la oportunidad de acercarnos a la palabra y estamos en Semana Santa, hoy es Domingo de Ramos, ¿verdad? El primer día de la Semana Santa. Empezamos con una semana donde, aquí en esta tierra va a haber muchas procesiones, muchos capirotes danzando por las calles y va a ser una semana donde la cristiandad va a celebrar esa última semana de vida de nuestro Señor Jesús y donde culmina con la resurrección el domingo que viene, pero antes el viernes se recuerda lo que evidentemente también en esta mañana vamos a recordar, porque es precisamente el pasaje que vamos a estar viendo, va a estar recordando, va a ser la cruz de Cristo, va a ser precisamente ese evento histórico, inigualable, indispensable para el ser humano, que fue la cruz de nuestro Señor Jesús. Hoy vemos también en nuestras calles mucha gente que vive tratando de ganarse el favor de Dios a través de esfuerzos, de sacrificios, de penitencias, pensando que de esa manera están ganándose el favor de Dios. Y la cruz de Cristo nos va a decir que precisamente que eso es imposible, que ganarse el favor de Dios por nuestros propios méritos, por nuestros propios esfuerzos y sacrificios, es imposible. El ser humano no puede ganar el favor de Dios. El ser humano simplemente puede acercarse a Dios y recibir de su misericordia y de su gracia. Y eso es lo que la cruz nos va a revelar, nos va a tratar de decir, es lo que el pasaje que vamos a ver en esta mañana va a tratar de mostrarnos, de recordarnos. Y Pablo va a estar hablando de eso, de la importancia vital de la cruz en la vida cristiana. Estamos en los últimos versículos del pasaje del libro de Gálatas, es el final, es la despedida ya del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Vamos a meditar en los versículos del capítulo 6 de Gálatas, del verso 11 hasta el verso 18, es el final ya de la carta, y en ellos va a presentar de un modo casi resumido un poco toda la idea que ha presentado a lo largo de la carta y cómo ha resaltado la gracia de Dios mostrada en la cruz y cómo la cruz es vital para poder realmente acercarse a Dios. Y no hay modo ni hay manera de poder hacerlo si no es a través de la cruz de Cristo. Y Pablo va a estar resaltando eso ante un grupo de judíos que estaban influyendo a la iglesia de Gálatas e intentando desviarles. Y Pablo va a estar resaltando el auténtico evangelio, la auténtica verdad, que el ser humano, que el creyente, la iglesia, debe seguir guardando, protegiendo y evidentemente confiando y creyendo. Así que vamos a empezar. Como sabéis, me gusta alguna pregunta. Hoy tengo una más o menos. ¿Qué piensas acerca de la cruz de Cristo? ¿Qué representa para ti la cruz de Cristo? ¿Es solo un símbolo? ¿Es solo una decoración que llevamos? ¿Es un colgante que llevamos porque nos identificamos quizás con el cristianismo? ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué implica la cruz para nuestras propias vidas? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que Jesús muera en una cruz? El hecho de que Jesús sufra en la cruz. ¿Tiene implicaciones para nosotros? Me gustaría que pudiéramos ver un poco lo que Pablo va a decirnos a raíz de los versículos que vamos a ver en esta mañana. Y Pablo empieza con el versículo 11, diciendo algo interesante. El versículo 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo va a tratar de llamar la atención, si esa puede ser una expresión que se entienda, a todos aquellos oyentes, aquellos gálatas a los que va dirigida esta carta. En este momento trata de focalizar, de centralizar la verdad que ha estado tratando de transmitir durante toda la carta. Y lo hace escribiendo de su propia mano.
de su puño y letra, va a escribir. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Normalmente lo que ocurría era que había algún tipo de hermano que le ayudaba y escribía, hacía de amanuense. Y lo que ocurría era lo que pasa, por ejemplo, en Romanos 16, 22, ¿no? Si lees Romanos 16, verso 22, dice, yo Tercio escribí la epístola, os saludo en el Señor. El Tercio era el que estaba escribiendo la carta a los romanos, porque Pablo la estaba dictando y este hermano, Tercio, la estaba escribiendo. Eso era lo normal y lo que ocurre en la mayoría de las cartas de Pablo. Pero Pablo aquí, en este momento, en esta carta, al final de Gálatas, viendo toda la situación de la iglesia, de las iglesias de Galacia, quiere volcar toda su intento de llamarles la atención y de convencerles que el Evangelio está en juego y que es fundamental que ellos sigan las enseñanzas del apóstol. Y por eso está diciéndoles, y está escribiéndoles en esas letras, dice, en grandes letras os escribo de mi propia mano. Grandes letras que posiblemente fueran mayúsculas y estuviera tratando de resaltar, como cuando hablas en el WhatsApp, ¿verdad? Cuando quieres llamar algo de atención en el WhatsApp, pones las letras en mayúscula. Pablo está más o menos haciendo eso. Incluso posiblemente algunos dicen que por el tema de la vista, por ese hecho quizás no podía, pero la cuestión es que tiene la intención de decirles, prestad mucha atención a lo que voy a decir a continuación. Y eso es lo que Pablo está queriendo decirles a los gálatas y también a nosotros, también en la iglesia del siglo XXI. Nos está llamando la atención para que prestemos mucha atención al mensaje de la cruz, a la importancia de la cruz, a lo central y vital de la cruz en la vida de la iglesia y del creyente. Amén. Permitidme que antes de seguir podamos orar y pedir también la bendición del Señor. Señor, queremos darte gracias porque si podemos estar aquí delante tuya, no es por nuestros méritos, no son por nuestras bondades, por nuestras virtudes, por nuestros sacrificios o esfuerzos. No servirían de nada, Señor, aunque los tratáramos de hacer. Lo único que vale, como va a decir tu siervo, es tu gracia derramada en esa cruz, en esa preciosa y bendita cruz que tú estuviste dispuesto a sufrir por nosotros. Señor, ayúdanos, ayuda a este vaso de barro a abrir tu palabra, a poder comunicar fielmente tu verdad, a poder transmitir lo que tú quieres que tu pueblo escuche en esta mañana. Ayuda a tu pueblo, Señor, a que sus oídos estén prestos para recibir tu palabra y dejar que tú seas quien sigas dirigiendo nuestras vidas, gobernando nuestras vidas, transformando nuestras vidas y para tu gloria. Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo va a presentar dos maneras de enorgullecerse, podríamos resumir la idea. Una es la que vamos a ver en los versículos 12 al 13 y nos va a presentar lo que está ocurriendo en aquellos judaizantes, estos hombres que han sido convencidos por judíos que han venido de Jerusalén y que les han comido la cabeza, ¿no? Como se dice, con esas ideas de que Jesús no es suficiente. Creer en Jesús no es suficiente. Hace falta algo más. Esta es la gran falsedad, el gran engaño que estaban intentando transmitirles a las iglesias de Galacia, diciéndoles que Cristo no tiene el suficiente poder para salvar las vidas de aquellos que se acercan por la fe a Él, que necesitan algo más. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Todos los que quieren, versículo 12, agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de— porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley,
pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces, una de las maneras en las que encontramos aquí es el gloriarse en la carne, ¿no? Viven para gloriarse en la carne, viven para gloriarse en sus propios esfuerzos, méritos, en aquellos conversos que ganan para su causa, y eso es lo que va a tratar de resaltar Pablo en estos dos versículos. Unos que viven para la carne a través de los méritos, pensando que además de Cristo hace falta toda esa serie de leyes del Antiguo Testamento, en concreto la circuncisión. Incluso añadían otras, pero en concreto van a hacer énfasis en la circuncisión. Entonces, necesitaban realmente, o lo hago la pregunta de otra manera, estos están diciendo que nosotros necesitaríamos hoy, también en el siglo XXI, además de creer en Jesús, la circuncisión. Así que algunos vámonos preparando, ¿no? Mentira, es engaño. No hace falta más, Cristo es suficiente. Estamos en Cristo completos, dice Colosenses 2:10. Completos, absolutamente completos. Él es lo único que realmente es imprescindible para acercarse a Dios, para confiar en Dios. Pero estos va a describirlos y va a lanzar de ellos toda una serie de cosas. Mirad lo que va diciendo de estos judaizantes, de estos que se han integrado en la iglesia de Galacia y están intentando desviar al resto. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, o sea, buscan agradar. Eso es una de sus características y cómo los va a caracterizar Pablo. Son aquellos que buscan realmente exhibición de su celo religioso. Es literalmente quizás la idea de lo que está queriendo resaltar aquí, ¿no? Quieren agradar en la carne, buscan el aplauso de los demás, tratan de sobresalir, tratan de algún modo de desmarcarse, de ser mejores que los demás, y lo hacen a través de todo el esfuerzo y el sacrificio, y lo que va a ocurrir, o lo que dice el texto a continuación, estos os obligan a que os circuncidéis. ¿Qué es lo que está diciendo? Pablo está diciendo, estos que buscan agradar en la carne, que quieren tener contentos a los judíos que vienen de Jerusalén y que están tratando de influiros con estas falsas enseñanzas, lo que persiguen es nuevos adeptos, quieren conseguir números, están obsesionados con su gloria, porque es lo que va a decir al final. ¿Cómo la consiguen? Teniendo números, consiguiendo el éxito de gente que les sigue a ellos. Y eso les va a dar a ellos, pues evidentemente, la gloria, la satisfacción, les va a dar el sentirse mejor y superior que los demás, y por lo tanto, más aceptables delante de Dios. Al final están simplemente dirigiéndose por valores vacíos y vanos. Dice, estos os obligan a que os circuncidéis. Estaban presionando a los gálatas. Estaban tratando de forzarles, tenéis que circuncidaros, tenéis. Y estaban ahí algunos de los gálatas sí que estaban yéndose con ellos. Y una de las razones por las cuales están tratando de convencerles, una de las razones que están utilizando para persuadirles a que se unan a su grupo y acepten el hecho de la circuncisión y de otras leyes que eran necesarias aparte de Jesús, es lo que viene a decir a continuación, versículo 12. Dice, a estos os obligan a que os circuncidéis, dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? ¿De qué está hablando? Pablo estaba recordándoles que había una violencia de parte de los judíos, ¿o no? ¿Os acordáis? De parte de los propios judíos, cuando Jesús está predicando, sufre la violencia. Pablo sufre la violencia. Y si vamos al capítulo 14 de Hechos, encontramos un ejemplo de ello. Hechos 14, versos 19 y 20, dice, Pablo está en Listras, que es una iglesia a la que había ido a anunciar el Evangelio, y dice,
Versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo sabía de qué estaba hablando cuando les está diciendo, estos judíos, muchos de ellos, lo que van es a presionaros y a ejercer violencia contra vosotros, y eso es lo que la amenaza que había ahí sobre sus propias vidas, sobre esas propias iglesias. La presión de los propios judíos, por el rechazo de los propios judíos, la fuerza que ellos tenían para poder impedir que realmente se predicara el nombre de Jesús, es lo que el propio Pablo ha experimentado. Pero a la vez es lo que los propios judaizantes van a utilizar para persuadir a estos judíos, a estos creyentes de las iglesias de Galacia, para decirle, mira, tú circuncídate, porque así te vas a quitar de problemas. Tendrás una vida tranquila y cómoda, ya no tendrás la presión y la tensión y el sufrimiento por tener a los judíos que se rebelan contra vosotros porque solo predicáis a Cristo. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Que algunos estaban entrando ahí. Algunos habían entrado. Una vida sin problemas. Lleva tu vida, tú crees en Jesús, pero además de Jesús, añádale lo que le falta, que es la circuncisión. Y entonces, así nos libramos de los problemas. Esa es la persuasión que estaban intentando utilizar. Pablo va luego a mostrarles con su propio ejemplo que eso es un absurdo y una mentira. Y evidentemente eso, no estar dispuestos a confiar en el Señor y a descansar en Él, sería también una absoluta desconfianza de parte de Dios, de parte nuestra hacia Dios. Estos son los judaizantes que están haciendo sus estrategias para poder ganar gente que les siguiera, para poder ganar esa gloria. Versículo 13, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Entonces, todos estos que están hablando de que necesita la circuncisión, ni siquiera ellos mismos pueden realmente vivir de acuerdo a la ley, ni siquiera los propios judíos, que han sido capaces de apedrear a Pablo y dejarlo medio muerto y arrastrarlo fuera de la ciudad, ni siquiera ellos. Nadie podía cumplir la ley, y es lo que realmente Pablo está queriendo también decir aquí en este momento. Nadie puede vivir conforme Dios pide si no es con la ayuda de Dios, por la presencia del Espíritu Santo. Toda la carta, y sobre todo el capítulo 5 y 6, va a decir que la única manera de poder vivir de esa manera sobrenatural, marcada por la ley, por una evidencia genuina de la ley, que se expresa precisamente en el fruto del Espíritu Santo también, solo se puede vivir por la presencia del Espíritu Santo, por el poder de Dios en nuestras vidas, no por el intento de nosotros vivirlo a través de nuestros propios esfuerzos. Y Pablo sigue resaltando cómo son estos judaizantes, y va a decir en el versículo 13 también, pero quieren que vosotros os circuncidéis. O sea, ellos mismos no pueden guardar la ley, pero os quieren forzar a vosotros. ¿Para qué? Dice, para gloriarse en vuestra carne. El verdadero interés de todo lo que estaba ocurriendo detrás de las presiones de estos judaizantes no era el bien de los judíos, no era el bien de los gálatas. No era que estaban amándoles de manera sacrificial y bondadosa y estaban esforzándose para poder realmente ayudarles en su edificación, para nada. Todo lo que estaban haciendo, toda la presión, toda la fuerza que estaban volcando sobre ellos, era para ganar ellos medallas, para sentirse ellos superiores, para jactarse, para enorgullecerse, para alegrarse mucho de que ellos eran mejores y de que ellos estaban por encima. Esa es lo que de algún modo están mostrando cuando el texto nos dice que el fin y el propósito de todo lo que estaban haciendo era para gloriarse en vuestra carne. Ellos querían presumir, querían enorgullecerse
de que realmente ellos estaban ganando puntos para Dios, pero también para otros, delante de otros, mejor dicho, porque estaban evidentemente tratando de que otros les aplaudieran. Y por eso dice que lo que hacen es agradar en la carne y evidentemente gloriarse en la carne también, la carne de los, en las conversos, digamos, ¿no? Los nuevos conversos que se estaban acercando a estos judaizantes. Entonces, nos encontramos con que es toda una religión basada en el esfuerzo humano, basada en las capacidades, en el intento de poder ganar medallas, de ganar honores, de ganar gloria. Una religión fundada en el hombre, basada en el hombre, en el esfuerzo humano, donde Dios simplemente es una excusa, donde Dios no tiene la centralidad. El centro soy yo y mis propósitos y mis planes. Y esa es la religión. La religión lo que hace es mantener al ser humano centrado en sí mismo, tratando de que con sus propios esfuerzos pues gane delante de Dios, intente ganar valor y lugar, pero no es posible. Todos esos esfuerzos, todos esos intentos por ganar el favor y la atención de Dios no sirven para nada. Esta religión está centrada en lo externo. De hecho, eso es lo que ocurre con las religiones. Las religiones solo se centran en nuestra apariencia, en nuestro exterior, en aquellas cosas que están al margen de nuestro corazón, pero no llegan a tocar nunca el corazón. La religión no puede tocar el corazón. Estos estaban demostrando con sus propias vidas que la religión no había tocado, o mejor dicho, la fe no había podido tocar sus corazones. Agradar en la carne, ese era su propósito, en lugar de agradar a Dios. Gloriarse en la carne de otros, en el sacrificio o en el hecho de haber conseguido que otros se alinearan a ellos, eso era lo que les llenaba de alegría, de gozo, eso era lo que les llenaba de orgullo. Mira cuántos tengo yo a mi alrededor. Y al final, ¿qué son? Fruto de la carne. Nos encontramos entonces en esta religión marcada por lo externo, por las obras. ¿Y qué es lo que hace la religión? Estimula el orgullo y estimula una vida en la carne. Porque es lo que están haciendo, es lo que está ocurriendo. Viven en la carne, agradar en la carne y viven en el orgullo. La religión al final estimula el orgullo. Porque ellos pensaban que por más cosas que hacían eran mejores que otros. Que al final eso es una de las cosas del orgullo, el hecho de también compararnos con los demás. Al compararnos, el compararnos siempre va a ser uno de los grandes peligros que podemos vivir. Tratar de compararnos con otros. Tratar de comparar nuestras vidas con las vidas de otros, esperando que podamos nosotros tener lo que quizás otros tienen, o ser como otros son, dejando de darnos cuenta de que Dios nos ha creado a cada uno distinto y diferentes. No hay la ciencia nos dice que no hay un copo de nieve igual a otro, ¿verdad que sí? Todos son distintos. Los seres humanos iguales. Hemos sido creados distintos, completamente y absolutamente, no para estar comparándonos unos con otros. Lo que sí la palabra nos llama es a compararnos con quién. Con el modelo perfecto. Con el modelo. Que para nada es incompleto, es absolutamente completo y perfecto. Con él sí podemos hacerlo. Y la palabra nos recuerda, Santiago nos recuerda, ¿no? Que nos comparemos a través de la palabra. Que nos acerquemos a la palabra, nos veamos en un espejo. La palabra es como ese espejo que nos muestra, ¿no? Y nos ayuda a decir, bueno, hay mucho que cambiar todavía. Bueno, eso es lo que sí nos enseña las Escrituras.
Pero la palabra nos recuerda que no debemos vivir comparándonos con los demás, porque somos distintos. Y Dios tiene planes y propósitos distintos. Estos judíos o judaizantes se han estado gloriando en la carne, se han estado gloriando en sus méritos, en sus medallas. Pero Pablo nos va a mostrar lo que es el verdadero, en qué debe gloriarse realmente un creyente. Y eso es lo que encontramos ahora a partir del versículo 14 hasta el 16. Y dice estos versículos, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo está hablando de gloriarse en la cruz de Jesucristo? ¿Qué está tratando de decirnos? ¿Qué está tratando de revelar? ¿A qué nos está invitando Pablo en este momento? Bueno, para todo lo contrario, lo que los judaizantes estaban tratando de empujar a los gálatas. Los gálatas han estado buscando la manera estos judaizantes han estado empujando a los gálatas a que vivan en función de obras que estaban haciendo, de ese modo iban a tener la aceptación de parte de Dios, y Pablo viene y dice, no, de eso nada en absoluto, lo que hay que hacer es esto, gloriarse en la cruz. Si hay algo, dice Pablo, en lo que yo tenga que gloriarme, en lo que yo tenga que jactarme, en lo que yo tenga que alegrarme, en aquello que realmente es, porque al final ese gloriarse es la pasión que dirige su vida, es una pasión que mueve su vida. Eso que está realmente motivando y dirigiendo su vida tiene que ser la cruz. Tiene que ser la cruz. La cruz es lo único que nos tiene que de algún modo recordar muchísimas cosas. Porque cuando Pablo está hablando de que se gloría en la cruz, se está tratando de recordar, de enseñar también a sus discípulos que la única manera de ser aceptados por Dios, la única manera, es a través del sacrificio precioso de nuestro Señor Jesús en aquella cruz. Que por la fe nosotros hacemos nuestra. Y todo el rato es eso lo que está intentando de recordar. La cruz, una pregunta, ¿la cruz te ha ofendido alguna vez? ¿No? ¿Sí? Si entendemos el mensaje de la cruz, quizás nosotros somos creyentes y entendemos eso, pero para muchos, pero no solo para aquellos que no tienen a Jesús, hay a veces incluso creyentes, que la cruz, el mensaje de la cruz puede ser hasta ofensivo. Y ahora explico por qué. La cruz, si va a tratar de revelar algo, es nuestra absoluta imposibilidad e incapacidad de salvarnos. La cruz revela eso, nos va a decir eso. No te esfuerces por ganar tu salvación, porque no puedes hacer nada. Eres inútil. Perdóname si no estoy diciendo que sois inútiles, pero espiritualmente sí. Delante del Señor sí somos todos inútiles. No somos capaces de ganar nuestra salvación. Y eso es lo que dice Romanos. Eso es lo que va a decirnos la Semana Santa. Nos tiene que recordar la Semana Santa esto, el Evangelio. Nos tiene que volver a la cruz. Nos tiene que recordar de dónde hemos salido y por qué hemos llegado hasta aquí. Y Romanos lo dice de esta manera, el capítulo 3 de Romanos, a partir del verso 9, dice lo siguiente. Dice, ¿qué pues somos? ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo, o sea, no se libra ni el gato, ni el tato se libra, todos estamos ahí.
Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y el Evangelio nos recuerda eso. La cruz nos recuerda eso. Que delante del Señor, delante de Él, todas nuestras obras son inútiles. De hecho, si vamos a Isaías, nos va a decir cómo Dios ve incluso nuestras mejores obras. Y quizás por eso a veces decía antes que en parte, esta es una de las razones, el Evangelio a veces es ofensivo y ofende a otros cuando se escuchan el auténtico Evangelio. Mira lo que dice Isaías. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esto es ofensivo para el orgullo humano. No sé si te ofende a ti, ofende tu orgullo, pero esa es la manera en la que Dios nos ve. Nuestras mejores y mayores virtudes, nuestras mejores obras, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y la cruz nos recuerda eso, que no podemos salvar. La cruz nos recuerda que no somos capaces de salvarnos. Estamos imposibilitados e incapacitados para ello. Por eso, el mensaje de la cruz a algunos ofende, es cierto. Algunos tienen la tentación de suavizar el mensaje de la cruz. Algunos tienen la tentación de hacerlo más tragable el Evangelio. Pero es que el ser humano necesita entender por qué necesita salvación. Si no entiende que está perdido, no puede entender por qué necesita salvación. Entonces si queremos explicar el mensaje del Evangelio, tenemos que explicarlo entero. Y tenemos que realmente dar a conocer lo que Dios dice. Lo que sea fácil de entender y tragar, y lo que no sea fácil. Pero es que es necesario, porque es el Evangelio. Y la realidad es que nos cuesta y a veces ofende el mensaje del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces el ser humano tiene conceptos inflados de sí mismo. ¿Cuántas personas se ven a sí mismas como malas? Generalmente todos pensamos que somos buenos. Y generalmente decimos, no, pero si en el fondo es bueno esta persona. Alguien que ha hecho cometido cualquier crimen, cualquier historia, cualquier problema, no, pero es que en el fondo es buena gente. ¿No lo habéis escuchado eso, no? ¿Verdad? Porque en el fondo, en la realidad, creemos todos que somos buenos. Y la realidad es que hay cosas buenas en nuestras vidas. Somos capaces de hacer el bien, pero también somos capaces de hacer el absoluto mal. Tenemos todos la capacidad, tenemos la habilidad. De hecho, lo hacemos todos los días. Todos los días pecamos. Nuestros corazones se llenan de orgullos, se llenan de egoísmos, nuestros corazones se llenan de resentimientos, de odios, nuestros corazones se llenan de tantas cosas. Ese es el ser humano, es nuestra realidad. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Que aceptemos y recordemos que esa es nuestra realidad. Que la cruz está para recordarnos que esa es nuestra realidad. Jesús, ¿por qué muere en una cruz? ¿Por qué, si realmente nuestro pecado fuera algo tan fácil de limpiar, por qué Jesús tiene que morir en una cruz? ¿Por qué no simplemente Jesús o Dios dijo, mira, pedidme perdón y yo os perdono, y ya está? Pero no hace eso. Jesús tiene que venir, es enviado por el Padre y tiene que morir en una cruz, sacrificarse, tiene que pagar por el mal, por el pecado nuestro. Con eso, lo que está diciendo Dios es que el pecado es tan grave que necesitaba la cruz. Mi pecado es tan grave que necesitaba la cruz. Tu pecado es tan grave que necesitaba la cruz. La cruz nos recuerda eso.
Pablo está recordándonos el Evangelio. Y hoy necesitamos seguir recordando el Evangelio, pero el verdadero. No aquel que dice hoy en día muchas veces y que se escucha, tú ven a Jesús, acércate a Él y ya verás cómo el Señor te resuelve todos tus problemas y tu vida va a cambiar de todo por completo. Y ya está. Y hay un mensaje sin arrepentimiento. Hay un mensaje sin cruz. Hay un mensaje que llama a seguir a Jesús, pero sin realmente darte cuenta de por qué necesitas a Jesús y por qué Jesús muere en una cruz. Amputamos cosas del Evangelio. Y no, Pablo dice, no, es que la cruz es lo que realmente da sentido a nuestras vidas y a nuestra esperanza. No estamos fundados y basados en nuestros sacrificios y esfuerzos, porque si fuera por nuestros sacrificios y esfuerzos, ¿quién estaría aquí hoy? ¿Quién estaría aquí hoy? Nuestros corazones muchas veces, como decía, están marcados por esa buena impresión de nosotros mismos. Sobre todo por mí mismo. Yo es que soy buena gente. Los demás no tanto. Los demás es que tú sabes. Pero yo sí. Pero ¿sabes? Cuando nos acercamos a la cruz, esa imagen se rompe. Cuando nos acercamos de verdad a la cruz y nos damos cuenta de lo que implica la cruz, nos damos cuenta que yo no soy tan bueno. Todo lo contrario. Que el mal mora en mí. Que el mal mora en mí. Y como creyentes tenemos la lucha de Pablo, ¿verdad que sí? Lo que quiero no hago. Y lo que no quiero, eso hago. ¿Seguimos en la lucha? Seguimos en la lucha. Seguimos reconociendo que hay una realidad que nos empuja a hacer lo que está mal, lo que Dios no quiere. Eso es, por esa razón Jesús vino y murió en una cruz. Y por eso Pablo nos recuerda, y les recuerda a los propios Gálatas, que a pesar de esa realidad tenemos una esperanza, y esa esperanza solo está en Jesús. La cruz nos recuerda que es absolutamente Él el que puede librarnos de nuestra condenación, de nuestro mal. La cruz atribuye íntegramente la salvación, ¿sabéis a quién? ¿A quién? ¿A quién atribuye íntegramente la salvación? La cruz. A Jesús. A Jesús. Él es el que merece. Él es el que tiene los méritos. Él es el que tiene los galones. Él es el que tiene que ser adorado. A Él es al que tenemos que darle gracias. Es a Él al que tenemos que exaltarle. Hemos estado exaltándole antes, ¿verdad? Por esa razón. Porque Él ha sido el que nos ha librado y el que ha traído salvación a nuestras vidas y esperanza. Y nos recuerda que tenemos esperanza en medio de este mundo al acercarnos a Él. Jesús ha sido, la cruz de nuestro Señor ha sido el gran tesoro que tenemos a nuestro alcance por la fe. La Semana Santa, ¿qué es? A mí me encantan las torrijas, no sé si os gustan a vosotros. Yo veo que no os gustan. Por vuestras sonrisas veo que no os gustan. Bueno, a los hermanos habrá que explicarle lo que son las torrijas, porque no sé si ¿la sabéis ya lo que son? Vale. Pero la Semana Santa no son torrijas, ni pasos. Recordad una cosa, la Semana Santa es el recuerdo constante de que hay un Jesús, un Señor, que no merece la cruz, pero que muere en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Cuando yo entiendo cómo soy y que yo no puedo ganarme mi salvación, y me doy cuenta que hay alguien que me ha amado tanto, 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 que ha estado dispuesto a sufrir esa cruz por mí, que soy indigno, lo único que puedo hacer es caer de rodillas llorando, decirle, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Por amarme y mirarme con ojos de misericordia, cuando yo merecía tu condenación. La Semana Santa nos tiene que seguir recordando eso, hermano. Nos tiene que seguir recordando. ¿Sabéis qué es lo que hace también la cruz?
rompe con nuestros orgullos. Rompe con nuestros orgullos. Porque cuando nos presentamos delante del Señor, ¿con qué nos presentamos? Con trapos de inmundicia, porque otra cosa. ¿Y qué orgullos tenemos? Ah, Señor, mira, yo sí que, Señor, conmigo tú tienes que tener una predilección, yo soy un favorito tuyo, porque... ¿Por qué? ¿Por qué? No, la cruz rompe con mi orgullo. Los judaizantes estaban llenos de orgullo. Pablo está lleno de humildad, porque mira la cruz. Cuando miramos a la cruz, nuestros corazones se llenan de humildad. Nuestros corazones se llenan de gratitud, de conciencia de quién soy yo. Y que a pesar de lo que soy, Jesús ha muerto por mí. Eso no me puede llevar a enorgullecerme de nada, simplemente para decir, Señor, me enorgullezco de ti, de lo que tú has hecho, pero no de mí mismo, sino de ti. Y te doy gloria a ti. Y eso es lo que hace el Evangelio. ¿Sabéis qué es lo que estaba ocurriendo aquí, en Gálata, en las iglesias de Galacia? Que estaban desviando la atención de Jesús hacia sí mismos. Porque la religión lo que hace es centrar tu vida en ti mismo. Tú mereces el mérito, tú tienes la gloria, son tus esfuerzos, es tu sacrificio. Y dejamos a un lado a Jesús. Cuando la auténtica fe lo que tiene que hacer es centralizar a Jesús, ponerlo en el centro absoluto de nuestros corazones y de nuestras vidas y reconocer que es Él que merece la gloria, absolutamente, por siempre y para siempre. Y Pablo va a decir, mira, ser conscientes de lo central y vital de la cruz para mi vida me lleva a darme cuenta de quién soy yo, pero también me lleva a experimentar el poder de Dios. Ser conscientes de la cruz me va a llevar a experimentar el poder de Dios en mi vida. Mirad lo que dice a continuación Pablo en el texto que estamos mirando, en el versículo 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué es ese? ¿Qué quiere decir ahí con esa frase Jesús? O sea, Pablo, ¿qué está queriendo decir? Eso de que por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Está hablando del poder transformador del Espíritu Santo en un corazón que se acerca a Jesús por la fe. Pablo está diciendo, ya el mundo no tiene el atractivo que tenía antes para mi vida. Ahora soy hijo de Dios. Sé quién soy. Sé a quién pertenezco. Sé quién es mi rey. Sé quién es mi Señor y a quién me debo. Y ya el mundo ha muerto para mí. Y ya los valores, cuando está hablando del mundo, evidentemente no está diciendo que ahora nos tenemos que meter como los monjes, en un monasterio y alejarnos del mundo, sino cómo les daríamos testimonio. Ahora, pero sí quiere decir que tenemos que vivir vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tenemos que vivir esas vidas no haciendo cosas cristianas, sino amando, deseando hacer la voluntad de Dios que viene reflejada en su palabra. ¿Veis la diferencia? En hacer cosas cristianas y amar y desear hacer la voluntad de Dios, hay mucha diferencia. Hacer cosas cristianas lo pueden hacer los judaizantes. Hacer cosas cristianas buenas lo puede hacer cualquiera, sin Cristo, sin Dios, sin el Espíritu Santo. Pero amar y desear hacer la voluntad de Dios, solo aquellos que tienen el Espíritu Santo en su vida pueden vivir así. Y Pablo está diciendo eso. Ahora tenemos una manera nueva de vivir, una vida sobrenatural, como a veces decimos, ¿verdad? Por la presencia del Espíritu Santo nuestras vidas se transforman, son distintas.
El odio ya no me domina. Aprendo a perdonar, incluso el que me ha hecho daño, el daño más profundo que yo pueda experimentar. Como el de Corrie ten Boom. Alguna vez lo he comentado, ¿verdad? Esta hermana holandesa que sus padres protegían a judíos y los nazis los encuentran, se los llevan a los campos de concentración, su familia muere en los campos de concentración, ella está con una hermana súper maltratada en el campo de concentración y ve como gente, como unos guardias, maltrataban a su hermana y la llevaron también a ser ajusticiada en cámara. Creo que fue, no sé si fue la cámara de gas o qué, cómo la mataron. Solo vivió ella. Y las coincidencias de la vida. Un día se encuentra Corrie ten Boom con el hombre que llevó a su hermana a la cámara de gas. Su primera reacción es empezar por dentro, porque él se dio cuenta quién era. Lo vio. Pero fue Dios el que le dio el poder para perdonar incluso a aquel que había dirigido a su hermana a la muerte. Esa es la vida sobrenatural a la que Dios nos está llamando. Esa no es la vida del mundo. Los valores del mundo, que al final es lo que está queriendo decir, son los valores que es la vanagloria, el orgullo, la jactancia, el egoísmo, la idolatría, la hipocresía, todos esos valores que representan a la sociedad que no tiene a Dios. Es lo que realmente está queriendo decir. No, Dios quiere hacer una obra completamente distinta a esa. Y nos quiere llevar a estar dispuestos a dar, en lugar de solo querer que los demás me den. A compartir, en lugar de solo estar dispuesto a ver qué puedo sacar de los demás. A esforzarme por ayudar a otros que están necesitados, en lugar de que los demás se esfuercen por mí. Dios nos llama a vivir una vida diferente. Y hay unos versículos de Pablo que él va a reflejar precisamente cómo vivía así él de esa manera antes y cómo ha cambiado. Filipenses 3, capítulo 3, verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos. ¿Qué estoy leyendo? Sí. Porque nosotros somos. No, pero no es. Sí, versículo 3, perdón. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley irreprensible, un judío irreprensible, tremendamente justo a los ojos de los hombres, pero llevaba a la muerte a otros. ¿Dónde está el poder de Dios ahí? No había poder de Dios. Había simplemente orgullo humano, religiosidad. Pero Pablo viene y dice que hubo un cambio. Llega un momento en el cambio de su vida. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Descubre y se da cuenta de la realidad de Cristo, de la necesidad absoluta que tiene de Cristo en su vida. Y empieza a cambiar por completo su vida. Ciertamente, versículo 8, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Jesús nos llama a vivir una vida marcada por la cruz. Y la cruz es la que nos invita a vivir, no para el mundo, sino para vivir en la voluntad de Dios. Y Primera de Juan nos recuerda precisamente también eso. Primera de Juan capítulo 2 dice: a partir del verso 15, el apóstol Juan, es el autor de esta carta, nos dice lo siguiente:
Dice, no améis al mundo. Es la misma idea de lo que está diciendo Pablo en Gálatas. No améis al mundo. Que por cierto, sin el Espíritu esto no lo podemos hacer. Sin el Espíritu vamos a seguir amando. Y de hecho seguimos amando cosas de este mundo, valores de este mundo. Pero necesitamos acercarnos al Señor para que Él vaya erradicando eso de nuestros corazones. Y Juan dice esto: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero es curioso, si veis lo que está diciendo el verbo, no dice no hagáis las cosas que hacen los que están en este mundo. Dice, empieza diciendo, lo primero que empieza diciendo, no améis. Lo cual está señalando la intención de nuestro corazón. No solo nuestra conducta, sino la intención de nuestro corazón. No améis ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es la esperanza que encontramos al acercarnos al Señor y seguirle, puestos nuestros ojos en Él, en Jesús, en la cruz de nuestro Señor también. Pablo va a terminar la carta a los Gálatas recordando precisamente lo que dice el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No importa las cosas que nosotros por nuestros esfuerzos tratemos de ganar o las que dejemos de hacer. Lo que importa realmente de la vida es aquello que el poder de Dios sigue obrando en nuestras vidas. Lo que importa es si estamos siendo transformados por el poder de Dios, si estamos siendo moldeados por el poder de Dios. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Dice lo mismo. No vale lo que hagas o dejes de hacer. No, al final no tiene ningún valor, no sirve para nada. Lo que vale es lo que dice a continuación, sino la fe que obra por el amor, el poder transformador de Dios cuando entra en una nueva vida. Y esa vida empieza a cambiar y empieza a amar en lugar de odiar y empieza a considerar a Dios como lo más grande y más hermoso y empieza a pensar en los demás. Cuando estamos en la religión, ¿sabéis qué es lo que ocurre? La religión nos lleva a pensar en nosotros mismos y en mis necesidades, en mis deseos, en mi preferencia, en mí. El Espíritu Santo, cuando entra, lo que empieza es ayudándonos a pensar en las necesidades del otro, a darnos cuenta de las necesidades del otro. Nos da sensibilidad por el otro, en lugar de por mí mismo. Quita esa sensibilidad absoluta por mí mismo y me lleva a pensar en el otro. El Evangelio cumple una realidad que no hay manera de cumplir por nosotros mismos. Nos transforma de adentro hacia afuera. Cambia nuestro corazón y como consecuencia de ese cambio interior cambia nuestro exterior. Los judíos, los judaizantes, querían hacer lo contrario. Querían cambiar su exterior y conformarse con eso. Y pensaban que de ese modo ya habían cambiado todo. Pero quedaba el corazón. Lo que no podían cambiar. Solo Cristo puede cambiar. Y Pablo termina esta parte. Y a todos los que anden conforme a esta regla, a todos los que vivan así, ¿vale? Todos los que vivan conscientes de la realidad, de la centralidad de la cruz, de la necesidad de vivir para la gloria de Dios y gloriándose en la cruz, paz y misericordia. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Israel de Dios? ¿A los judíos? Pero si están buscando esa salvación por sus obras. No, es el Israel espiritual, ¿vale? Está hablando de judíos y gentiles
que se acercan a Jesús y que reciben el mensaje de la cruz y deciden seguir a Jesús, como Pablo ha estado mencionando justo en los versículos anteriores. Y Pablo termina con estos dos versículos y estos que tenemos ahora a continuación, y va a hablar de las marcas de Jesús en su propia vida y cuerpo. Dice el texto: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas molestias estás dispuesto a padecer por ser fiel a Jesús? ¿Cuántas molestias estás dispuesto a enfrentar por amor a Jesús? Juan hablaba al principio, ¿verdad?, de molestias, cuando hablaba de lo que ha tenido que pasar en el retiro. Eso puede ser un ejemplo, pero muchos otros. Habían ido al retiro, vamos a buscar al Señor, estamos recibiendo del Señor, estamos llenos de la gracia y la bondad de Dios en el retiro, bendecidos con lo que el Señor está hablándonos, con lo que estamos, con la manera en la que estamos exaltando al Señor, dándole gloria, y ¡pum! Y vienen los padecimientos que a veces sufrimos por causa de Cristo también. Pablo está hablando de todos los padecimientos que él ha estado sufriendo también a lo largo de su vida, como cristiano. Dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿De qué está hablando aquí Pablo? ¿Os acordáis? ¿Cómo? Por ejemplo, pero muchísimas otras cosas. Si vamos a 2 de Corintios, al capítulo 11 de 2 de Corintios, Pablo va a hacer una pequeña lista de algunas de esas cosas que él ha tenido que estar sufriendo por causa del Evangelio. Dice el versículo 23. Pablo también aquí en esta carta está siendo atacado por algunos que han entrado en la iglesia y que también, si os dais cuenta, en la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, de las de Pablo, hay falsos maestros que se introducen y que van a enseñar y desviar al pueblo. En este caso, encima, están atacando a Pablo de manera personal y directa, acusándoles de cosas a él personalmente. Ya no es solo hablar de doctrinas. Versículo 20, ¿qué he dicho? 23, ¿no? Dice, son ministros de Cristo, de estos está hablando Pablo, ¿vale? Pero sigamos. Como si estuviera loco, hablo. Yo más. Dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros, en ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y podríamos seguir. Si te dieran una vez, los azotes eran 40 menos 1. Si te dan 40 azotes menos 1, ¿tú seguirías al Señor con gozo? ¿Cuánto estamos dispuestos a trabajar y fatigarnos por amor a Jesús? Lo digo por una cuestión. Estamos en una sociedad donde la comodidad es un Dios. La comodidad es un Dios.
solo hay un Dios. Y tenemos que, cada uno de nosotros, y cada uno se conoce a sí mismo, pero cada uno de nosotros tenemos que aprender y plantearnos delante de Dios. ¿Qué está dirigiendo mi vida? Porque la cruz implica sacrificio para nuestras vidas. El ejemplo de Jesús, de un Dios que no merece la cruz, implica esfuerzo y sacrificio para mí. Implica esfuerzo y sacrificio para ti. O la vida cristiana solo tiene que ser algo cuando solo vamos a hacer lo que pueda ser fácil y cómodo para nuestras vidas. Por esa regla de 3, muchas cosas en la vida cristiana no las haríamos. Por ejemplo, orar y buscar en la palabra de Dios. Porque implica esfuerzo, disciplina. Esforzarnos por ayudar a alguien que quizás está necesitado también. No, es que no tengo tiempo. Llevar a alguien que no tiene coche y que ahora no tiene necesidad, eso es un gasto. Yo no puedo gastar, yo no puedo. No puedo perder tiempo, tengo que aprovechar mi tiempo, necesito el máximo de mi tiempo. La vida cristiana implica también un plus de sacrificio para nuestras vidas. Lo implica. Pablo lo dice en Hechos, en el capítulo 14, el 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tribulaciones por causa de ser fieles al Señor. A veces por el hecho de identificarnos como creyentes te van a ridiculizar, se van a reír de ti, se van a burlar de ti, te van a rechazar, te van a mantener al margen, te van a decir no queremos saber nada de ti ahora. Eso puede ser una de las cosas que puede ocurrir. Pero tantas otras cosas, muchísimas otras. Juan 16, 33, Jesús, son palabras de Jesús, ya no es Pablo, es Jesús. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuándo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz de la que él está hablando ahí es la que podemos tener y experimentar en medio de un mundo que nos aflige. El Señor nos está llamando a mirarle, a poner la cruz, a gloriarnos en la cruz, a dejar que la cruz sea nuestro bien, nuestro tesoro, la cruz de nuestro Señor Jesús. A veces el miedo al padecimiento físico, al cansancio, al esfuerzo, nos impide ser fieles al Señor. Otras veces el miedo es emocional, más que físico, porque nos duele que nos insulten, o nos desprecian, o nos rechacen, o no cuenten con nosotros. Bueno, ¿Jesús sufrió eso? Eso y mucho más. ¿Pablo sufrió eso? Sí. Seguramente no tengamos ninguno que sufrir ni pasar por todo lo que pasó Jesús, por Jesús no vamos a poder pasar. Pero por lo que pasó Pablo, seguro que muchos de nosotros no tenemos que pasar por ahí. Pero tenemos que preguntarnos, ¿habrá cosas que tú, Señor, estás esperando que nosotros entreguemos y estemos dispuestos a vencer para serte fieles a ti? Pablo termina su carta a los Gálatas con como la empezó. Termina su carta hablando de la gracia de Dios, recordando que la vida cristiana se fundamenta en la gracia de Dios.
El vivir cristiano solo es posible por la gracia de Dios. Y termina resaltando eso. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea por vuestro espíritu. Hasta el último momento les resalta a los Gálatas el favor y la gracia de Dios para con sus vidas. Y es lo que tiene que seguir sosteniendo nuestras vidas. Porque también nosotros necesitamos seguir recordando, porque la vida cristiana se sigue viviendo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Porque tú ni yo vamos a poder cambiarnos por nosotros mismos, solo por el poder de Dios. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque en estos días, Señor, de Semana Santa queremos recordar tu cruz. Queremos recordar el sentido auténtico de la cruz, Señor. No solo lo estético, no solo lo aparente de la religiosidad, sino el auténtico sentido de la cruz, el auténtico propósito de tu cruz. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a vivir, Señor, como dice Pablo, gloriándose en la cruz de Cristo. Señor, gracias por ese tremendo, Señor, entrega tuya en aquella cruz, por amor a nosotros. Gracias por un amor que sigo sin llegar a entenderlo de manera plena, Señor, y no sé si algún día lo haré. Pero, Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.